Desde el inicio de los programas que conversamos y tratamos acá, Rubén, ha sido una preocupación constante enfocarlo sobre la organización del Estado y cómo fue naciendo esto que hoy llamamos República Argentina, que es un proceso que se inicia fuertemente a partir de la Revolución de Mayo, pero desde ese hito hay un gran desafío que no solamente va a ser la lucha por la independencia, sino también la organización nacional. Y como todos sabemos, un anclaje fundamental para la organización nacional es el sistema normativo y, por sobre todas las cosas, el punto esencial que cumple la Constitución como norma madre, norma fundamental para el orden tanto público como privado. Y ha sido una gran preocupación en los primeros años de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de las provincias que buscaban una organización general, plasmar un orden en base a una constitución nacional. Pero antes de analizar puntualmente esta cuestión, es importante que tengamos en cuenta el marco temporal y la situación política de entonces. Inicialmente la Argentina no existía como tal. En aquellos años de la primera década después de la Revolución, la Argentina potencialmente buscaba ser un nuevo Estado, pero no lo era. Aún más, las provincias como entidades de derecho público no existían todavía, y esto es una de las consecuencias que vamos a ver de esta Constitución en su fracaso. Claro. El país, el proyecto de país estaba fragmentado en dos grandes sectores: las provincias que seguían el directorio y aquellas otras separadas, también fragmentadas en otro sector político territorial bajo el protectorado de Artigas, lo que hacía que había dos proyectos. Aquel primer proyecto que consolidaba un congreso a través de Tucumán y después va a ser fruto y consecuencia de esta Constitución del 19, y el otro proyecto que también buscaba una organización política como el de Artigas a través, lo intentó, no lo pudo concretar, a través del Congreso de la China en 1815, Congreso del Arroyo y la China, que determinó la posibilidad también de organizar este sector territorial, hizo que estas dos grandes fracciones territoriales y políticas no solamente tengan proyectos distintos y diversos, sino que se hayan enfrentado entre sí. Y a partir de 1815 y 16 va a haber una guerra campal entre estos dos fragmentos territoriales. Esta era la situación crítica, caótica y casi trágica de las provincias en aquel momento. Pero en 1819 se va a lograr la configuración de una primera constitución nacional. Una constitución nacional que va a tener la representatividad de la mayoría de los sectores, no del sector artiguista, porque estaba totalmente enfrentado, como decíamos, al directorio, y va a dar como fruto una constitución que va a ser aprobada, va a tener la virtud de afianzar un sistema republicano, por ahí cercano a una fantasía que se arrimaba a un sistema monárquico, pero al fin y al cabo, con estas experimentaciones, estos errores, estos avances y retrocesos, esta primera Constitución Nacional va a ser el punto de partida para una serie de constituciones que va a desembocar después en 1853. Juan Bautista Alberdi, en una de sus obras más importantes en su construcción doctrinaria del derecho público argentino, Bases y punto de partida para la organización política de la República Argentina, en sus primeras páginas hace referencia a esta Constitución, tanto a la de 1819 como a la de 1826, y la da como antecedentes a la Constitución que se iba a conformar en la década de 1850. ¿Qué antecedentes tenemos de esta Constitución de 1819? Hay tres puntos fundamentales, tres antecedentes que esta Constitución va a rescatar. Va a tomar parte
de principios de la Constitución francesa de 1791, de la Constitución norteamericana también, y la innovación de una Constitución muy próxima a la realización de aquella Constitución, que iba a ser la Constitución gaditana de 1812, o la Constitución de Cádiz de aquel año, en la cual se va a nutrir de principios y de elementos configurativos para comenzar a generar un espacio normativo, tanto público como de los derechos de los ciudadanos. Y a esto quería llegar. Esta nueva Constitución tiene varias secciones que están vinculadas a la organización del Estado y a la determinación de los derechos de los ciudadanos. Algo fundamental en el sistema republicano. No solamente la república se configura con un orden de equidad y de equilibrio de poderes del Estado, sino también de protección de los derechos y garantías de los ciudadanos y el límite que pueda tener el uso o abuso del Estado. Y en este marco, creo que esta Constitución va a dar los primeros pasos en el orden constitucional histórico argentino. Va a establecer la libertad de prensa, la propiedad privada, la inviolabilidad del domicilio, la seguridad individual, lo que generará los primeros indicios por dónde iba a ir el camino republicano. Totalmente inciertos al principio, pero sabíamos que ese era nuestro camino. Pero no un camino que va a marcar solamente esta Constitución. El otro sector de la Argentina, las otras provincias, las provincias artiguistas, aquellas que tenían un apego hacia el sistema federal de gobierno, también buscaban ese camino del sistema republicano. Claramente, Artigas y su doctrina llevaba adelante esta mención de la división de poderes y también de los derechos individuales. Razón por la cual estamos viendo que estos pequeños aportes institucionales en la primera década de este experimento rioplatense que van a ser estas provincias unidas, buscarán ese sendero y ese camino que va a ser el principio republicano. A tu criterio, ¿la letra de esta Constitución de 1919 tenía más aciertos que yerros o viceversa? Fue un primer intento. Y en estos intentos, los doctrinarios, los historiadores de la Constitución manifiestan que, desde luego, hay debilidades y hay aciertos. Entre los aciertos está la consolidación de un sistema republicano, la protección de derechos, la consolidación de un equilibrio de poderes. Y entre las debilidades, las debilidades más pronunciadas, está en que no se consideraba a las provincias como entidades de derecho público. Es decir, le desestimaban la autonomía de las provincias. Había un solo gobierno nacional a través del directorio unitario, si bien la Constitución no establecía la forma de gobierno, pero claramente a través de su lectura y de su análisis expresaba, brotaba la centralidad de gobierno. Y las provincias generaban solamente un vínculo y una relación administrativa con ese gobierno central. Tampoco daba precisiones sobre que el jefe del Estado sea la figura de un presidente, ¿no? Era un poder ejecutivo en donde se le otorgaba poderes interesantes, de gran valía. Aún más existía en esa caracterización de un poder ejecutivo, ya que ese poder ejecutivo, sabíamos, al tener un régimen unitario, la centralización y la administración del poder llevaba toda esa decisión política de ese poder ejecutivo, desestimaba el poder local, y este poder ejecutivo, que tenía una elección indirecta, porque al poder ejecutivo lo elegía en asamblea el Congreso estaba compuesto por una Cámara de Representantes y una Cámara de Senadores. Y esta Constitución tiene otra de las peculiaridades de esta norma constitucional, van a ser la configuración del Senado. No solamente van a estar representadas las provincias que no eran autónomas, sino también van a estar representados factores de poder. Es como que fuese un Senado corporativo,
va a estar representado las fuerzas militares, Ujú. va a haber senadores por las fuerzas militares, senadores por la iglesia, senadores por la universidad, y formará parte del Senado el miembro del Poder Ejecutivo que había terminado el periodo de los 5 años de su mandato. Inmediatamente pasaría a formar parte del Senado. Por lo tanto, estamos viendo que este cuerpo legislativo senatorial no solamente va a haber una representación de las provincias, sino también de fuerzas políticas y corporativas de la sociedad. Insisto, como las fuerzas militares, como la iglesia, como la universidad. Había un senador por cada universidad. Se proponía un senador por cada universidad. Esto le daba un tinte especial y que esta característica no se va a volver a repetir en la historia constitucional de la Argentina. Esta constitución, un tanto o mucho afrancesada, vivió poco. ¿A qué se debió su muerte? ¿Cuáles fueron los elementos fundamentales para que la vigencia sea muy breve? Expiró antes de nacer. Ujú. Si bien se la aprueba, hay un gran fervor en Buenos Aires porque se la aprobó efectivamente por el Congreso, pero inmediatamente las provincias la desestimaron. La desestimaron porque no tenían capacidad ni siquiera de poder elegir directamente sus autoridades locales. Esto hizo, desde luego, que el país entrase en un estado de temblor, un estado de inseguridad, lo que va a llevar después, inmediatamente, a un estado de crisis conocida en el año 1820 como el estado de la anarquía, que va a llevar a un enfrentamiento bélico y al inicio de una prosecución de pactos interprovinciales. Pero la consecuencia más importante del derretimiento de esta constitución va a ser que inmediatamente a la caída de esta constitución nacional va a reaccionar el espacio político de las ciudades del interior y van a elaborar sus propias constituciones locales y provinciales. Y de ahí en más tendrán vida las provincias y sus propias constituciones. El mayor logro entonces de la Constitución Nacional de ese entonces, ¿no? Inversamente, hacer reaccionar a las provincias. fue un motivador. Ajá. Fracasa el sistema nacional y naturalmente, como un resorte en cada una de las ciudades añejas, deciden organizar su propio destino político. Y de ahí, cada una de las provincias tendrán su propia constitución y existirán como pequeños estados que después darán origen a lo que llamaremos República Argentina.